Documental Ciencia Latinoamericana, Científicos de Exportación. La ciencia es un fascinante mundo de descubrimientos, experimentos y soluciones innovadoras, pero a menudo desconocemos las personas que están detrás de las proezas científicas, quienes dedican sus vidas a la investigación y a la exploración del conocimiento. En nuestra infancia, las caricaturas nos presentaban al científico como un personaje excéntrico y alejado de la realidad. Sin embargo, a medida que crecemos, nos damos cuenta que los científicos y científicas son personas muy apasionadas y comprometidas con su campo de estudio. En este documental nos adentraremos en las historias de científicos latinoamericanos que han decidido emigrar de sus países de orígenes para alcanzar nuevas alturas y contribuir de manera significativa al mundo de la ciencia. A través de un viaje fascinante, descubriremos las historias de algunos valientes hombres y mujeres que han superado barreras y desafíos para establecerse en uno de los epicentros científicos más destacados del planeta, la Universidad de California en la ciudad de Berkeley, ubicada en el corazón de la Bahía de San Francisco. Únete a nosotros mientras exploramos las trayectorias, motivaciones y reflexiones de los talentosos científicos latinoamericanos, quienes han convertido a América del Norte en su hogar, llevando su ciencia a nuevos horizontes. Prepárate para descubrir cómo estos investigadores han enfrentado desafíos, han superado prejuicios y han dejado una huella imborrable en sus respectivos campos. Adéntrate en el emocionante mundo de la ciencia de exportación y conoce las mentes brillantes que han puesto en alto el nombre de Latinoamérica en el ámbito científico global. Yo creo que los que nos hemos dedicado a hacer ciencia somos curiosos profesionales, en el sentido de que nos dedicamos toda nuestra vida propiamente a hacer preguntas y tratar de responder esas preguntas. Y ese es el quehacer diario, que en realidad es el que me motiva a mí personalmente, el hacer nuevas preguntas y el poder responderlas. Yo creo que es un privilegio realmente poder dedicar tu vida a trabajar en esta forma. Bienvenidos a Ciencia Latinoamericana, Científicos de Exportación. Un documental realizado por Nico Novoa Marchand. En búsqueda de la inspiración, descubriendo la pasión científica. En el vasto y fascinante mundo de la ciencia existen hombres y mujeres que se sumergen en la exploración de lo desconocido, en la búsqueda incansable de respuestas y en la creación de nuevos conocimientos. ¿Qué es lo que impulsa a estos intrépidos científicos a dedicar su vida a esta notable y desafiante tarea? En esta primera parte de nuestro documental, conoceremos el universo personal de los científicos para descubrir qué es lo que inspira a enfrentar los desafíos diarios, a superar obstáculos y a perseverar en la búsqueda de la verdad. Para esto, iremos directamente a los laboratorios de la Universidad de California en Berkeley, en búsqueda de algunos científicos latinos para conocer sus motivaciones y comenzar por una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que te inspira a hacer ciencia día a día? Lo que me inspiró a hacer ciencia a mí, desde los orígenes, diría yo, es que yo desde muy chico fui siempre muy curioso, una persona muy curiosa, con muchas ganas de entender los mecanismos de cómo funcionan las cosas, principalmente, desde la secundaria incluso. Y tuve una profesora en la secundaria que a mí me marcó mucho, en biología, que nos explicaba las cosas de una manera muy particular y siempre tratándonos de hacer entender el proceso y los mecanismos por los cuales pasaban las cosas, más que obligarnos a memorizar un montón de términos, un montón de cuestiones, que es como se suele enseñar la ciencia en el colegio. Entonces, a partir de ese momento yo me empecé a dar cuenta de que la ciencia es una búsqueda constante de entender cómo funciona el mundo. Y eso fue lo que a mí me da ganas de hacer ciencia cada día, ¿no? A mí me inspira hacer ciencia cada día, entender cómo funcionamos. A mí me apasiona entender cómo funciona
cada una de las cosas que me rodea, pero en particular creo que cada que me pregunto cómo resuelvo problemas, cómo me enfrento a la vida, cómo interacciono con el universo, y que sé que es a través de mi cerebro, lo que quiero entender es cómo ocurre eso. Y la ciencia es lo que me permite responder ese tipo de preguntas. Lo que me inspira a hacer ciencia día a día es poder aprender más sobre los secretos que hay en la naturaleza, y poder contribuir al conocimiento en la sociedad. Y de hecho lo que trato de hacer en el laboratorio es poder ir aprendiendo conforme voy aprendiendo nuevas capacidades o veo limitaciones en lo que vi el día anterior. La curiosidad de saber cómo funcionan los organismos, cómo nos dividimos, por qué somos como somos, cómo se transmite esto, y no solamente al nivel molecular, también, aunque no lo hago, al nivel emocional, ¿no? Esto me apasiona mucho, porque así como unos somos más altos y otros somos más pequeños, unos somos más introvertidos y otros somos más extrovertidos, ¿no? Básicamente lo que me inspira a hacer ciencia de día es curiosidad. Me gusta aprender cosas, resolver problemas, y sinceramente si hago lo mismo todos los días me empiezo a aburrir. Entonces lo que me da la ciencia es la posibilidad de encontrarte con nuevos desafíos y poder enfrentarlos. Entonces cada día es un día nuevo, es una aventura nueva, básicamente. Bueno, yo diría que lo que me inspira a hacer ciencia todos los días es básicamente conocer el universo. Si yo puedo estudiar cosas que no se conocen y puedo encontrar una respuesta a esas cosas desconocidas, me siento tremendamente satisfecho cuando el resultado de mi investigación es producir ese nuevo conocimiento. Eso yo creo que es una de las cosas que más me motiva. Lo que me inspira a hacer ciencia día a día es básicamente las ansias de conocimiento. Estoy con muchos deseos constantemente de poder comprender, entender, descifrar y descubrir cómo funcionan las cosas en general en la naturaleza. Lo que me inspira a hacer ciencia día a día es la motivación y el deseo de querer aprender las cosas que ocurren a nuestro alrededor y compartirlo, conversarlo con los demás, porque el hacer ciencia es enfocarte en querer saber nuevas cosas, pero también consiste en entender lo que ocurre. La ciencia desempeña un papel fundamental en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, desde la medicina y la salud hasta la comunicación, la energía y el medio ambiente. Por lo tanto, es crucial reflexionar y entender por qué es importante hablar de ciencia en la sociedad actual. En esta pregunta exploraremos las razones por las cuales la ciencia es relevante hoy en día, cómo afecta nuestras vidas y cómo puede ayudarnos a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el mundo moderno. La solución a todos mis problemas es educarse, ¿no? Entender. Entonces, la ciencia te obliga a eso, ¿no? Hay cosas que nos preguntamos que no entendemos. Y si no lo entendemos, si mantenemos en la ignorancia, es fácil que nos manipulen, es fácil que nos dominen. Entonces, para mí, desde la ciencia, entender cómo funcionan las cosas a nivel básico, también te abre el horizonte a entender otras cosas más, ¿no? Y lo bonito de la ciencia es que lo tienes que demostrar. Es importante hablar de ciencia hoy en día, por un lado porque el trabajo de los científicos es financiado, pues, pagado a través de los impuestos. Entonces, como científicos debemos compartir en qué estamos trabajando y qué es lo que hacemos. Y por otro lado, cuanto las sociedades o cuanto los ciudadanos más entendamos
el mundo en el que vivimos, quizás podamos vivir, por ejemplo, más en armonía con el medio ambiente o entender más cómo funciona nuestro cuerpo, diferentes sistemas. Creo que uno de los aspectos más importantes como científico es la capacidad que tenemos para divulgar lo que hacemos. Y me siento con la responsabilidad de contarle al resto del mundo, en especial a la gente hispanohablante, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo al desarrollo de la ciencia, del conocimiento, que está ligado en un 100% al desarrollo en general de la sociedad. Creo que es muy importante hablar de ciencia porque la forma en la que yo entiendo la ciencia es como una forma de ver el mundo y de pensarlo, ¿no? Es una forma de vida en cierto sentido, porque sobre todo en esta época donde la ciencia está tan bastardeada, hay tanta información por todos lados que es falsa y ya la gente muchas veces no cree en las cuestiones científicas, en este método como bien riguroso, bien lógico, para probar cosas. Me parece que es muy importante comunicarle a la gente lo importante que es este método, por ejemplo, para basar políticas públicas. Yo creo que la ciencia puede ayudar mucho a mejorar la sociedad. Es una herramienta que tenemos para mejorar la sociedad. No es simplemente un palacio de conocimiento que está aislado del aspecto social, sino que tiene una cuestión humana intrínseca muy, muy poderosa que permite generar muchos cambios. Creo que dependiendo de dónde uno está, tal vez la ciencia sea mucho más relevante. Sé que, por ejemplo, en algunas zonas aisladas, el término ciencia puede sonar a que necesitas tener cosas sofisticadas para poder realizarse. Pero creo que a veces también uno puede tomar cosas sencillas y hacer que esas cosas sencillas luego se conviertan en conceptos que uno puede transmitir para que el resto pueda entender que la ciencia llega a todos los rincones. Y para esas personas externas que nos ven, creo que es importante hablar de esto porque la ciencia genera desarrollo. O sea, la sociedad necesita hablar más de ciencia para resolver no solo temas de salud, sino también temas ambientales o temas de energía, temas que nos interesan a todos. Por eso es importante. La ciencia es básicamente lo que nos llevó a esta era tecnológica en primer lugar. Pero en segundo lugar, es una manera de pensar. Si nosotros no sabemos nada sobre ciencia, básicamente nosotros no sabemos cómo argumentar, no sabemos cómo presentar una idea, no sabemos cómo sacar conclusiones. Entonces, saber ciencia no es solamente aprender algo, sino aprender a pensar sobre cómo hacer las cosas, cómo presentar información, cómo debatir, cómo argumentar. Entonces, la ciencia va mucho más allá de simplemente aprender algo. Es una forma de pensar que todos tienen que saber para poder expresarse. La ciencia es importante porque nos ha permitido tener la vida que tenemos. Estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que vivimos mejor que nunca. Tenemos acceso a muchas herramientas para mejorar nuestra salud, para prevenir muchos problemas, para resolver muchos problemas, por ejemplo, de contaminación, para entender muchas cosas y después desarrollar tecnología. Entonces la ciencia es algo que nos rodea, que nos ha permitido resolver problemas y que nos ha permitido también tener acceso a una vida mucho más cómoda. Entonces, yo creo que es importante hablar de ciencia hoy porque la ciencia es una forma de cómo se manejan las sociedades, ¿no? De hecho, bastantes de las decisiones que se han tomado, por ejemplo, con lo de SARS-CoV-2 han tenido que estar basadas en la ciencia y el hecho de que las personas puedan entender por qué se toman esas decisiones, por qué se conoce, por ejemplo, ciertos aspectos del virus, cómo se propaga, puede salvar vidas, ¿no? Entonces eso implica que poder democratizar la ciencia y que la ciencia sea accesible a todos hace que se salven vidas y que muchas de las futuras generaciones puedan mejorar lo que ya se tenía antes. En general siempre es importante hablar de ciencia porque nos da una perspectiva sobre lo desconocido, ¿no? Y creo que la sociedad en general debe estar interesada en saber qué cosa es lo que está más allá de lo que conocemos hoy en día.
Pero creo que hoy en día, en particular, luego de haber experimentado esa pandemia, ¿no?, que ha afectado literalmente a todo el mundo, a todo el planeta, yo creo que es aún más importante el hablar de ciencia y el hacer al público en general, a la gente que no está dedicada a hacer ciencia, consciente de que es a través de la ciencia que el esfuerzo que ponen los científicos, que el dinero que gastan de sus impuestos, por ejemplo, para apoyar el desarrollo de la ciencia, es muy importante porque contribuye al bienestar general de la humanidad, ¿no? Entonces creo que hoy en día es más importante que en el pasado, en parte porque se ha hecho más claro y álgida la necesidad de la ciencia. A lo largo de este documental hemos tenido el privilegio de conocer a destacados científicos latinoamericanos y explorar las respuestas a dos preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que los inspira a hacer ciencia día a día? ¿Y por qué es importante hablar de ciencia hoy? En primer lugar, hemos descubierto que la pasión y la curiosidad son las fuerzas impulsoras detrás del trabajo de estos científicos. Sus deseos de explorar lo desconocido, resolver problemas y contribuir al avance del conocimiento es lo que los mantiene motivados y dedicados a su labor. Su inspiración proviene de la posibilidad de hacer descubrimientos significativos y de impactar positivamente en la sociedad. En segundo lugar, hemos comprendido la importancia crucial de hablar de ciencia en la sociedad actual. La ciencia es la base de los avances tecnológicos, la medicina, la energía sostenible y muchas otras áreas que influyen en nuestras vidas diarias. Al difundir y discutir los logros y descubrimientos científicos, podemos fomentar la educación, la conciencia y la toma de decisiones informadas. Además, en un mundo cada vez más complejo y globalizado, es esencial promover la colaboración científica y el intercambio de conocimientos a nivel internacional. En este documental nos hemos permitido apreciar el valioso aporte de los científicos latinoamericanos y nos ha recordado la necesidad de valorar y apoyar la ciencia en nuestra región. La investigación científica es un motor para el desarrollo social, económico y ambiental, y al destacar las voces y los logros de estos científicos, esperamos inspirar a las generaciones futuras a seguir sus pasos y a trabajar por un futuro mejor a través de la ciencia. Un documental realizado por Nico Novoa Marchand.